Era 1994, año de acontecimientos importantes en nuestro país, algunos de ellos no gratos. Sin embargo, en Aguascalientes se da uno muy grato, que es el arranque del Festival de Calaveras, que ahora es una potencia en lo que se refiere a la conservación de nuestras tradiciones y desde luego, ¿verdad?, al empuje de nuestro estado en el aspecto social. Viene la muerte cantando por entre la nopalera. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Hace 26 años daba inicio el evento otoñal, ahora de gran atractivo a nivel nacional y más allá, ¿por qué no?, el Festival Internacional de Calaveras. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Sí, señor, como decía el Charro Betia. No digamos la palabra del canto, cantemos. Alrededor de los huesos en los panteones cantemos, al lado de los agonizantes, de las parturientas, de los quebrados, de los presos, de los trabajadores cantemos. Bailemos, bebamos, ronda del fuego, círculo de sombras con los brazos en alto que la muerte llega. Al tambor, a la luna, al compás del viento, a cogerse las manos sepultureros. Gloria del hombre vivo, espacio para el miedo que va a bailar la danza que bailemos. Tranca la tranca, que la musiquilla del concierto. Qué fácil es bailar remuerto. Aguascalientes siempre ha sido punta de lanza en muchísimas cosas, en muchas. Y un festival en torno al que se celebre como pretexto la iconografía de Posada, pero además generar toda una serie de actividades culturales alrededor, es realmente un motivo de orgullo. Nosotros celebramos desde el jolgorio, ¿no?, como las calaveras de Don José, o sea, eso nos da una cualidad muy particular de que el mundo sepa quiénes somos, ¿no? Posada era un hombre de su tiempo, un hombre contemporáneo, un hombre rebelde, un hombre que no le importó que en un momento dado quizá le llamaran la atención, ¿no?, por esto que exponía tan, aquí sí literal, tan descarnadamente, ¿no? Mi nombre es Víctor Manuel Zamarripa, autor de esta obra de La Maestranza, dedicada a los ferrocarrileros. Esa obra le quise dar el sentido de que todo fuera de Aguascalientes. Me comentaban que por qué las calaveras. Ahí fueron dos motivos: uno, porque el ferrocarril está muerto, y las calaveras como homenaje a Posada. Bueno, como sabemos, José Guadalupe Posada, un ilustrador, grabador y artista mexicano orgullosamente de Aguascalientes, es una referencia y un ícono a nivel internacional por su legado, por su visión, y bueno, fue la inspiración de grandes artistas mexicanos como José Clemente Orozco, como Diego Rivera, entre muchos otros. Si hablamos de Guadalupe Posada, tendríamos que hablar de un personaje que representa al mismo tiempo símbolos de una patria chica, símbolos de una patria que nosotros llamamos nacional, pero también a Guadalupe Posada le podríamos dar el título más amplio, que es el de un ciudadano del mundo.
La verdad es que esta contribución cultural, sobre todo a la cultura popular mexicana, que realizó Posada a través de la creación de la Catrina y de otras tantas obras emblemáticas, pues es el legado no solamente de Aguascalientes hacia México, sino a nivel internacional también. Es un legado prácticamente de la humanidad. Era un hombre de Aguascalientes, sí, pero también era un mexicano ejemplar y además era un artista que podía ser leído y comprendido sin ninguna dificultad en el mundo. Posada para mí desde niño me encantó su obra y siempre la seguí. A mí me tocó hacer la de la Catrina. Después me vine con la maestranza, terminé el Patio Posada, dedicado a la obra de Posada. Me encantó ese lugar porque es en el centro histórico de Aguascalientes, y ahí es donde pertenece para darle ese homenaje al maestro Posada. Podemos decir de verdad con mucho orgullo que tenemos en Aguascalientes uno de los autores más importantes de la gráfica, ícono a nivel internacional, emblema de nuestra cultura popular y por supuesto también un referente artístico, ¿por qué ser a José Guadalupe Posada? Un verdadero genio de la gráfica y de las artes plásticas en México. Desarrolló una postura crítica del mundo en el que vivió, que le permitió convertirse no solamente en un gran dibujante, sino un gran observador del mundo en el que él caminó, del mundo en el que él estudió, en el que él trabajó. Sin dejar de ser un provinciano, siempre fue un hombre universal. Aquí, muerte es todo lo que despiertos vemos, lo que dormidos sueño. ¿Me oyes, Posada? O Lupe, para entrar en confianza. Aunque una vez muerto, ¿de qué sirve saber tu nombre? Ya da lo mismo. Se terminó el viaje y tú no vuelves a despertar. Bajo tierra yace un mar de polvo. Del agua solo queda un eco lejano, un lamento que se pierde entre las rocas secas. Y el viento habla, muerde, pero no sopla. Se terminó el viaje y tú no vuelves a despertar. La herencia que nos deja Guadalupe Posada, para mí sospecho que detona justamente la idea de crear un festival que también hable de nuestra identidad como aguascalentenses. Creo que Guadalupe Posada pues es finalmente una parte muy importante en la historia de Aguascalientes, es un ícono, es un referente, su obra es muy extensa. El museo, aunque no es muy grande, digamos, qué mejor lugar para resguardar su obra. También ha dado pauta a que en este espacio se generen actividades artísticas relacionadas con la festividad de muertos. Recuerdo cuando nos tocó participar en Calaveras del Montón, que ha sido también un evento ya muy tradicional y en el cual también se hace homenaje a esta figura dentro de esta temporada de muertos y ya últimamente dentro del Festival de las Calaveras. Tiene algo este museo que no sé si se lo dio la obra de Posada o ya estaba hecho para Posada, para recibirlo y albergar su obra. Este espacio del Museo José Guadalupe Posada era parte de la finca digamos, que pertenecía al Templo del Encino. De hecho, es una finca de mediados del siglo XIX. Al tiempo, cuando se aplica la desamortización de bienes eclesiásticos, esta finca como tal pasa a formar parte del gobierno en turno, aquí en Aguascalientes. Sí, bueno, la verdad es que es un edificio bellísimo, era la casa cural del Templo del Encino y está situado pues, en un lugar
maravilloso por el mismo jardín, la fuente. Es muy agradable entrar a este museo, estar en el patio. En las fotografías del día de la inauguración, que fue el 16 de septiembre del 72, y la museografía pues estaba hecha con impresiones de gran formato, de grabados de posada, que estaban en la parte superior de todas las salas, y las mesas estaban dispuestas en el centro, eran mesas de madera con vitrinas, y ahí se encontraban las placas con las reproducciones, con las estampas, las hojas volantes, los cuadernillos. Para 1989 se hacen algunas adecuaciones y se decide tener 2 salas permanentes, una dedicada a manilla y otra dedicada a posada, y 2 salas temporales. Y es hasta el 2010 cuando pues prácticamente recibe una transformación total, porque bueno, hay cambios en todo sentido, museográficos, espaciales. El museo está dividido en 2 salas. Está la sala temporal, donde tenemos estos techos de bóveda que hizo el arquitecto Aguayo, aquí de Aguascalientes, y sales al patio escultórico. Al fondo del museo tenemos el taller de producción, taller de litografía y grabado José Guadalupe Posada. El acervo que se tiene es un acervo que una parte, a estas alturas del partido y a estas fechas, una parte pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. Es un acervo muy importante, es más, es uno de los más importantes que hay a nivel internacional. Yo creo que no hay otro acervo tan importante como el que se encuentra aquí, y esto evidentemente pone al Museo Posada a la par de los mayores o mejores museos de autor, se podría decir, a nivel internacional. En el museo hay alrededor de 3,000 piezas, y no, lo que hizo Posada es infinito. De la muerte somos todos, y de cada quien lo que tenga, y aunque sin su gusto venga, morirá de todos modos. Si la muerte nos acepta y nos regala su manto, no correspondas con llanto la dicha de entrar en su puerta. Lo que en vida quieras decir, que el orgullo no rebase. Y no te haga arrepentir, pues para sufrir se nace. Fíjate que nosotros estamos ya en este festival a partir del año 2008 aproximadamente. Como Lotería Teatro, desde el 2007, pero anteriormente, pues desde el 98, 97, desde que inició más o el menos. festival hemos estado ahí. Este festival ha ido como creciendo poco a poquito y justamente se ha hecho tradición porque no ha sido imposición. No tenía al principio una perspectiva de un festival turístico de proyección, sino era algo más doméstico, era algo más artesanal, más sencillo, que poco a poco la gente fue asumiendo, adoptando y que le ha dado identidad. Estas fechas para la comunidad artística local son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando ya prácticamente todo el año para poder participar en el festival. De verdad eso se ha hecho ya también una tradición para nosotros y es muy lindo también entre nosotros crear sinergia como grupos, ya sea de danza, teatro, música, etcétera, y lo vamos a poder disfrutar desde ya hace muchos años y este no va a ser la excepción. Así es. Por estas paredes benditas, ánimas de todas rondan. Si la paz de este lugar agitas, no servirá que te escondas.
Aquí las minas son famosas, plagadas de hartas leyendas. Mejor no meterse a las fosas. Puede que al terror desciendas. Se cuenta del jergas mucho, sobre todo entre mineros, de rostro vil y flacucho, hace enchinarte los cueros. Aunque tú no lo creyeras, su presencia es buen augurio. Es mejor no maldijeras, lo que digo no es perjurio. Si la muerte anda rondando dentro de las negras minas, a gritos les anda avisando para que salven sus vidas. Del jergas no te espantes, aunque malvado parece. Cada vez que te levantes, un rezo él agradece. Mis ojos son un desierto y vivo para cantar. Sueño a veces que estoy muerto, no me puedo despertar. Un sueño, solo un sueño. No, no puede ser. Necesito recordar. Sí, estoy vivo. Mi corazón late como un segundero. Mi aliento, no quiero morir. Aunque vengan caballos con las crines de fuego, jinetes disparando sus 30-30, aunque el hambre y la peste arrasen la tierra, yo no quiero morir. Siempre es un aliciente para los aguascalentenses tener un festival de calaveras. Ha sido importante para mí porque nos abre un escenario donde podamos presentar propuestas, quizá con esta temática de la muerte y lo que acontece en su entorno. Algunas personas de otros estados me han comentado que Aguascalientes tiene mucho no sé si llamarlo ambiente o este tono festivo de la muerte por el simple hecho de tener a Posada como un hidrocálido, ¿no? Como un aguascalentense. Tenemos el Museo de Posada, tenemos exposiciones de Posada, tenemos a nuestra maravillosa Catrina de Posada, tenemos un Cerro del Muerto. Importante que ese festival se siga cultivando y que ese festival siga teniendo vida para poder seguir agasajando a la gente que nos visita y que la gente que estamos de aquí de Aguascalientes sigamos teniendo ese gusto por el festival. El Festival Cultural de las Calaveras es ya toda una tradición. Es una alternativa a la Feria Popular de los Muertos, que desde tiempos antiguos se celebra en Aguascalientes. A pesar de su juventud, ya forma parte de nuestra cultura popular y es necesario contar su origen, en voz de algunos de sus iniciadores. El Festival de las Calaveras surgió en 1994 a iniciativa del gobierno estatal a petición de los empresarios hoteleros. El Festival de Calaveras nace a partir de crear una segunda feria que estuviera a la par de la Feria de San Marcos.
Y bueno, pues el motivo principal era José Guadalupe Posada. El Festival de Calaveras es un reconocimiento a la vida y obra de José Guadalupe Posada. Digamos, la obra, la calavera, la garbancera es la que reconoce a nivel internacional a este personaje. Fundamental, la Catrina, la garbancera, y crear bajo este contexto del conocimiento de esta imagen ya tan representativa para los mexicanos, crear un concepto general a través de la divulgación, de la transformación de las imágenes de José Guadalupe Posada y crearles hasta cierto punto vida. También habría que decir que el Festival de las Calaveras se constituye como una alternativa a la fiesta popular de muertos que sigue celebrándose en la zona de los panteones, que ese sí es una fiesta muy tradicional, muy de volantines y de comercio y de visita a los panteones. El Festival de las Calaveras es otra cosa, es celebrar mucho la muerte, sí, pero la muerte pasada por las manos de Posada. Posada es el apellido, su nombre es el de José. Nace de una forma muy sencilla al inicio, sí con muchos sueños, sí con muchos proyectos, nunca pensando que se iba a llegar a esta magnitud tan grande de festival, ahora ya casi internacional. Bueno, en los desfiles un poco la tirada es que había una definición de un tema. El desfile ha tenido diferentes nombres, la muerte dulce, la muerte ya tiene novio, la Catrina, o sea, ha tenido diferentes nombres, pero todos van ligeramente ligados con las tradiciones mexicanas. Es el evento central del festival, ¿no? Este desfile. Y es un poco el darle este giro festivo con la incorporación de comparsas, desde luego los carros alegóricos, todos caracterizados un poco para la festividad, ¿no? A partir de que el Festival de Calaveras se realiza, la gente ya en todo México ahora se caracteriza. Esta es una parte que el mismo pueblo aporta a este Festival de Calaveras. Yo creo que esta es una parte en la que deberíamos estar como orgullosos, porque se esmeran cada año en hacer decorados de flores y de pedrería y de cosas sobre el rostro. Cada año es un nuevo festival. Año con año estamos mejorando y haciendo que esta tradición, esta cultura florezca y no termine. Al contrario, que estén en bonanza, que esté creciendo para que por infinidad de años sigamos celebrando como lo estamos haciendo hasta ahora. Hace poco año que tenemos que avanzar, que tenemos que montar entre yo y mi caporal. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo, y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy, y les dará por fusilarme a mí también. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Y luego se dio la vuelta para decir: voy pues, pero si de perdida me fusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. El Festival de Calaveras encierra muchísimas cosas. Arte, cocina, cultura, cine, teatro, literatura. Es la oportunidad para que los chavos se dejen de las gringaderas, de las tradiciones que no son de nosotros, de que se apropien de nuestros panteones, de nuestras leyendas, de lo que somos, básicamente, ¿no? Este festival pues también nos ayuda el contar nuestras historias, el que se sigan viviendo, el que se sigan transmitiendo a través del radio, el cine, la televisión,
relatorías, estas leyendas, a mí me contaron, ¿no? Y el representarlas y el tocar los corazones de nuestra gente es padrísimo, padrísimo. El vivir a nuestra gente, vivir a nuestros muertos, fíjate nomás, vivir a nuestros muertos es impresionante. Llenarnos de eso, de nuestras leyendas, así de sencillo. Una leyenda es un relato principalmente oral que se transmite a través de la tradición oral, entiéndase como los relatos transmitidos por parte de generación en generación a través de los abuelos, los amigos o el entorno social en el que se desenvuelven los individuos. De alguna manera te lo vas a encontrar a través de esa tradición y que muchas veces se refleja de manera escrita, a través de libros, actualmente a través de internet, a través de las redes sociales, integrando elementos que pueden ser reales o pueden ser ficticios. Eso es lo que lo convierte realmente en una leyenda. Las más populares en Aguascalientes vendrían a ser, por ejemplo, las relacionadas con los bandidos como Juan Chávez, que se caracterizó por apoyar principalmente al bando conservador durante la Guerra de Reforma y apoyar a Maximiliano en el Segundo Imperio. Esta va a ser popular porque estos personajes, al representar el inconforme social o las posturas en contra de poderes políticos, la gente se identifica con ellos y empieza a mitificarlos a través de estas leyendas, ¿no? Típicamente mostrándolos como los benefactores del pueblo, independientemente de si el personaje fue muy sanguinario, como en el caso de Juan Chávez. Desde las más famosas como las leyendas de terror, las leyendas urbanas, las rurales, místicas, que también te vas a encontrar, de tipo religioso, en donde incluso a los santos se les crean muchas leyendas, pero no solamente en la parte del bien, también tiene la contraparte, es decir, la parte demoníaca, la parte del mal, la parte incluso de los aparecidos, que de alguna manera, bueno, pues trata de explicar eso, ¿no? Hay que mencionar en primer lugar que el Día de Muertos, como lo entendemos actualmente, es una mezcla principalmente de elementos de la religión católica traída por el conquistador español. Dentro de estas prácticas se trae la devoción a las ánimas benditas del purgatorio. Entonces, recordando que originalmente el Día de Muertos era el Día de todos los fieles difuntos, estipulado por la Iglesia Católica que se celebre el 2 de noviembre con misas, la tradición popular empezó a mezclar su imaginario en torno a las prácticas eclesiásticas dictadas por la Iglesia. Y la gente dice, bueno, pues se me apareció, no sé, el diablo. ¿Te acuerdas de la leyenda del diablo en la discoteca de Las Viñas, por ejemplo? ¿Sí? O de un aparecido que la gente entra y de repente aparecen personajes que lo acompañan a uno, como las leyendas, por ejemplo, de los peregrinos que van a San Juan de los Lagos. O aquí también se narran muchas leyendas de tesoros, por ejemplo, la famosa leyenda de la calle del tesoro aquí en Aguascalientes, ¿sí? Del carruaje endiablado. Y también hay que mencionar que el mismo Agustín R. González da referencias a estas leyendas de los tesoros, de los aparecidos, principalmente en las zonas donde es ahorita San Juan de Dios o San José, o en la zona de Triana, que colinda con lo que ahorita es más o menos lo que es la avenida Paseo de la Cruz, que antes ahí pasaba un arroyo. Entonces ya hablaban de que en esa zona había leyendas de tesoros. El Raza de Gigantes, que te trata de explicar la historia del Cerro del Muerto, el Cerro de los Gallos y el Cerro de Altamira en Asientos. Si hablamos algo en relación con este cementerio, con este Panteón de los Ángeles y este Panteón de la Cruz que está aquí a mis espaldas, bueno, pues podemos hablar de una leyenda muy famosa, la leyenda del Padre Sin Cabeza. Nos habla de un sacerdote que falleció precisamente en el Templo de Guadalupe, que es, por cierto, es el único santuario que tenemos en el estado de Aguascalientes, oficialmente santuario por la Iglesia Católica, de tal manera que él cuando fallece es inhumado en el camposanto que estaba a un costado. Pero de este sacerdote se trae su cuerpo, pero se olvida su cabeza.
y se olvida su cabeza ahí en el Camposanto, de tal manera que con el paso de los años el Camposanto de Guadalupe se transforma primero en una zona, un tipo solar, y actualmente pues es la Escuela Pérez Treviño. Por eso es que la leyenda cuenta, sobre todo para aquellos que tienen clases por las tardes, que ya a partir de que se mete el sol, ven la silueta de un padre, de un cura, incluso lo ven con su sotana, que anda merodeando entre las instalaciones de esa Escuela Pérez Treviño y dicen que anda buscando su cabeza. Las leyendas, las tradiciones de Día de Muertos son algo muy arraigado con nosotros. Así que amigos, a conservar nuestras tradiciones. Qué costumbre tan salvaje está de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy pensando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra, paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras. Ahí te quedas, de aquí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué los enterraron? ¿Por qué no los dejaron afuera hasta secarse y que sus huesos nos hablaran de su muerte? ¿O por qué no quemarlos? ¿O darlos a los animales? ¿O dejarlos en un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, limpia, ventilada, con música y agua corriente. Al menos 1 o 2 cada día se levantarían a vivir. Como festival creo que es uno de los más importantes de calaveras, ¿no? O sea, hay eventos del Día de Muertos y altares y concursos en todos lados en la República, ¿no? Pero aquí el festival como festival, la gente es orgullosa del Festival de Calaveras. Como actores, ¿cómo te enfrentas cada año a esa misma festividad sin perder estas características propias de la tradición de México, de todas estas raíces, este origen de la calavera, de la muerte, y al mismo tiempo estarte renovando cada año para hacer una nueva propuesta, para hacer un nuevo enfrentamiento, una nueva experiencia para la gente que la ve? Culturalmente lo siente realmente suyo. Esto es nuestro. Las ánimas en estas fechas salen siempre a caminar, algunas todas deshechas, lamentando su gran penar. Sano no es andar tan noche. Aquí cualquier cosa espanta. Con un taco de huitlacoche, la velada sí se aguanta. Esa pobre no descansa. En vida bonita era. Marisa gozó bonanza. Una madre muy fiestera.
Poco le duró el gusto y rete pobre terminó. Lo que hizo me da susto. A cada hijo asesino. El río Pirú les cargó con sus vidas inocentes. Al ver lo que hizo lloró y ahogó sus gritos dementes. Sus alaridos son de muerte. Muy temible es la llorona. Si la escuchas, mala suerte. Tu destino, una corona. Explico esto a tus 15 años. No tengas miedo de la muerte. No hace ruido. No huele. No tengas miedo de su escarcha. No sentirás dolor. No habrá nadie. No estarás ahí. No tengas un cajón para el frío. Será solo un segundo. No tengas miedo de la muerte, lindura. Somos gusanos. Somos gusanos dejando hilos de seda sobre el agua. Yo creo que justo el Festival de Calaveras ha sido, por esta raíz cultural, por esencia que tiene, la maravillosa plataforma de la exposición de disciplinas artísticas que en Aguascalientes llevan muchísimos años fraguándose. Yo creo sinceramente que si no hubiéramos tenido estas cualidades, el Festival de Calaveras como tal, aún con estos 20 y tantos años, no hubiera adquirido tanta luminosidad como la tiene aquí. Encontró sembrado un territorio fértil en estas expresiones artísticas y por eso se disparó, se potenció y se volvió especialmente hermoso. La presencia de Saturnino Herrán es enorme, es prodigiosa. Con el indigenismo viene necesariamente sumado este folclor de muertos prehispánico que ya se tenía y era imposible desconocerlo. Su obra lo refleja. En nuestros dioses, la imagen central del encuentro de estos dos mundos es la Coatlicue, que es la diosa prehispánica de la vida y de la muerte. De la Coatlicue, en su pintura, incluso nace el crucifijo en esta suerte de simbolismo de lo que es el sincretismo entre estos dos mundos que se encuentran y lo fuerte que es la presencia de esta espiritualidad prehispánica. De modo que pues sea ahí otra vez una presencia necesariamente poderosa de la muerte en la pintura de Herrán. Y aprovecho para invitarles a quienes no conozcan su obra en el Museo Aguascalientes para ir descubriendo lo que significaban estas cosas en el trabajo de Herrán. Es maravilloso. Vayan. La celebración del Día de Muertos fue un tema esencial para el artista hidrocálido Saturnino Herrán, quien en plena etapa de la Revolución Mexicana se dedicó a plasmar en sus obras las tradiciones y costumbres que hoy nos dan identidad a los mexicanos. Él busca que su obra refleje los detalles más particulares de la Ciudad de México, del país y de las tradiciones. Una de sus pinturas que le dan más sentido a esta tradición es La Ofrenda. Con este cuadro, el artista nos muestra en forma magistral las etapas de la vida y el cierre de su ciclo con la muerte. Saturnino nos muestra una escena de ofrenda en donde la vida misma del hombre se ve presente en esta trajinera. Con gran colorido representa cada etapa de la vida,
con una serie de personajes que navegan por los canales de Xochimilco. Se ve el recién nacido, se ve la niña, se ve también la juventud en el plano central con un hombre cargando con su mecapal estas flores de cempasúchil, y también podemos encontrar la mujer adulta, el hombre mayor y por último en el fondo un hombre que su mirada nos denota una tristeza o una melancolía. Podemos ver entonces claramente en esta obra el paso de la vida, pero como todos ellos llevan en ofrenda el Día de Muertos, estas flores de cempasúchil, esta flor de muerto, y cada uno va cargando en esta trajinera pues sus pesares, sus pensamientos, y algo muy particular es que la obra de Saturnino nos hace involucrarnos en ella, ya que uno de los personajes de esta obra nos ve fijamente, me refiero a la niña. La ofrenda es la obra más conocida de Herrán, como una aportación del arte pictórico del siglo XX para dar a conocer al mundo de la tradición del Día de Muertos. Saturnino aprovecha esta época para rescatar lo que nosotros llamamos ahora el alma nacional. Es decir, Saturnino plasma en su obra todos aquellos detalles importantes de los que debemos estar orgullosos. Saturnino Herrán es considerado uno de los 9 artistas patrimoniales de México, junto a otros grandes de la pintura como Frida Kahlo, Diego Rivera, Remedios Varo, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Entre los años de 1908 y 1910, Saturnino realizó una gran producción de dibujos y pinturas de gran valor, que ahora son patrimonio de México. Algunas de ellas son una alegoría de la muerte, como su autorretrato con calavera, que lo interpretan como un presagio de su prematura muerte, pues el cierre de su ciclo en esta vida lo alcanzó a la edad de 31 años. Tantos son los detalles que Saturnino nos muestra de la muerte, que su propio amigo Ramón López Velarde nos cuenta a través de sus escritos que era posible que el mismo Saturnino Herrán presagiara su muerte, y por eso se encargó que en esos 10 años él plasmara todo lo más maravilloso de México en sus dibujos y en sus óleos. La búsqueda de Herrán por los símbolos que nos dan identidad a los mexicanos sigue vigente a través de sus obras. Y en esta fecha que recordamos a los ausentes, la ofrenda se ha convertido en referente para apreciar más esta celebración. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Me ha tocado ver mucho la evolución del Festival de Calaveras, que siento que fue una manera muy, ¿cómo te puedo decir?, muy inteligente de institucionalizar tradición. Creo que es el nuevo o la nueva tradición que se va a quedar para las generaciones, ¿no? ¡Ah, los dedos, mendigo desgraciado! ¡Agárrame, que yo le voy a poner su mano! Indudablemente Calaveras del Montón, y aunque suene a guayabazo, que es algo que siempre estuvo haciendo mi señor padre, creo que sentó un precedente muy importante de la cuestión artística que involucraba la tradición de Día de Muertos. También hace bastante tiempo estaba elaborando un proyecto de ese rescate de lugares de encuentro, y de entre de esos lugares de encuentro creo que uno muy, muy importante es el Panteón. En la cuestión fotográfica, pues bueno, son sitios muy, muy recurrentes para los fotógrafos, donde podemos encontrar unas bellísimas imágenes, una bellísima estética de la arquitectura funeraria, ¿no? Y nos da una introspección, una reflexión muy interesante, ¿no?, hacia nuestra propia existencia, nuestro propio tránsito por esta vida. ¿Dónde vamos a acabar? ¿Cómo vamos a acabar? ¿Qué va a pasar donde yo acabe después de determinado tiempo? Nos hablan, las tumbas nos hablan, nos cuentan historias, nos cuentan vidas, nos dan referencia de las personas. Las tumbas nos hablan.
En México, a los que ya duermen el sueño eterno, después de un corto peregrinar por este mundo, se les reserva un lugar de reposo aquí en la tierra, como una forma de evitar que sus moradores pasen al olvido. Este panteón data de 1857, es muy importante porque se manejó desde ese tiempo, más o menos 1857, y lo dicen las lápidas que aún existen, hasta el año de 1923, que se construyó el panteón, otro panteón en la parte más hacia el poniente. Los muertos que tenían más, digamos, más dinero, más pudientes, pues se sepultaban en una gavetita, en una fosa normal, pero la enorme mayoría se sepultaba en la parte del centro. Entonces, si escarbamos aquí en el centro de este panteón, obviamente que no vamos a encontrar muchísimos huesitos, que desafortunadamente en su tiempo pues no, ni un nombre, ni una cruz, nada que los identifique, simplemente fueron a la fosa común. El Panteón de Guadalupe pues tiene muchas cosas representativas. La primera a la vista pues es su arquitectura. La otra es la forma en que las personas eran sepultadas por jerarquías sociales, zona de ricos, pobres, mediana clase, una especial para niños y una exclusiva para sacerdotes. Data que lo utilizan desde 1550, cuando el santuario de Guadalupe aún era solamente una ermita. Aquí es un camposanto, aquí no es un panteón. El panteón fue cuando cerraron este lo clausuraron en 1914 y abrieron el panteón. Aquí ya no hay muchos restos, están revueltos entre la tierra, la mayor parte se llevó al osario. El osario pues era la parte que se manejaba donde echaban los restos que se iban exhumando para dejar más lugar a otras personas que iban falleciendo. La historia nos dice que este panteón data aproximadamente de mediados del siglo XVIII. Están sepultados los restos de las familias Galván, de los fundadores de este municipio. Por eso adquirió este nombre de Panteón de los Ricos, porque ellos no querían que nadie más estuviese aquí. Para ellos era muy importante preservar su apellido, Galván. Poco a poco se fue poblando su panteón, hasta la fecha pues aquí hay varias tumbas, ¿sí? Aproximadamente son como unas 13 tumbas. Ustedes podrán encontrar pues algunas de las tumbas, la mayoría de ellas está todavía en buen estado. Por aquí están los restos, aquí yacen los restos de los señores. Estos antiguos lugares de reposo se han convertido en atractivos turísticos, pero también invitan a la reflexión sobre nuestra efímera estancia en este mundo. Al fin que para morir nacimos, reza un dicho popular, al que podemos añadir, pero nunca para ser olvidados. La muerte llevaba todo el día buscando a la vieja Francisca. La huesuda estaba sudando, malhumorada, harta de ocultarse tras un disfraz para no ser reconocida y a punto de perder su tren de regreso para volver a su casa en la eternidad. Toda la mañana había intentado encontrarla en las casas de sus vecinos, pero nunca alcanzaba y echó la muerte de regreso a su casa maldiciendo: esa vieja, ya volveré por ella.
Mientras, a 2 kilómetros de allí, Francisca quitaba las matas y las hierbas del jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole, le echó a su manera el saludo cariñoso. Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando en medio de las rosas, con su pelo blanquísimo brillando al sol, y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, siempre hay algo que hacer. Creo que este festival justo llega a cubrir esa necesidad social, artística, cultural y sobre todo la preservación de las tradiciones. Creo que es un gran foro, pero no nada más artística y culturalmente, también económicamente, turísticamente. Yo creo que es un referente regional, incluso nacional, y bueno, que nos volteen a ver de otras partes del mundo, creo que empieza a ser una buena señal, sumamente necesaria, y además de ser un lugar de proyección de lo que es Aguascalientes. Me ha tocado afortunadamente también vivirlo desde la escena, es maravilloso porque además insisto que esta alegoría a la muerte, festivamente, es encantadora. Y como dice la tradicional canción que del Son 4, ¿no? Somos calaveras del montón y para allá vamos, todas, todos. Entonces es maravilloso el convivio en este espectáculo tradicional ya. En estas tierras no maldigan, cosa seria los panteones. Los que aquí moran castigan, sobre todo a los buscones. De negro siempre vestido. Su presencia me disgusta. Cuenta algo muy temido. Ese tipo sí me asusta. A moribundos se aparece, luciendo enorme chambergo. Otra oportunidad ofrece. La muerte tiene postergo. Basta con que él te toque, pa' que la salud recuperes. Aunque ese acto provoque que tu pobre alma perdieres. Su mano queda marcada en tu cuerpo ya curado, pa' cobrarse la salvada por algún precio pactado. Si te lo topas de frente, aunque maltrecho te sientas, no le hagas al valiente. Puede que te arrepientas.
Cuando tengas ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada y cuenta 4,000 borregos. Quédate 2 días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Carne, frijoles, pan. Quédate sin mujer, verás. Cuando tengas ganas de morirte, no alborotes tanto, muérete y ya. Yo creo que el Festival de Calaveras en sí mismo es sumamente importante porque es la manifestación organizada más relevante en todo el país. Y de esta manera el Festival de Calaveras es esa organización en torno a una de las figuras que en principio se dijo, bueno, es que Aguascalientes tiene a José Guadalupe Posada. Pues sí, pero no solamente es la Catrina, es también rescatar o recuperar una gran cantidad de valores que era muy necesario hacerlo y que hoy ya los aguascalentenses tomamos como propio, como parte de esa identidad y de esa pertenencia a un fenómeno cultural de suma importancia. El Cerro del Muerto también en sí mismo es como parte de todo este legado que por fortuna los aguascalentenses tenemos, que por fortuna los aguascalentenses algunos tomamos en cuenta, valoramos y respetamos como tal. El Cerro del Muerto es también como parte de, así como el Popo y el Iztaccíhuatl están por allá en el Estado de México y que lo puedes ver desde Tlaxcala, desde Puebla, desde Estado de México, bueno, pues aquí lo puedes ver solamente en ciertos ángulos, pero es una perfecta efigie de un cuerpo sepultado por el tiempo y por la costumbre y la tradición. Desde tiempos inmemorables, la figura del Cerro del Muerto ha sido tema de inspiración de decenas de mitos que le han dado vida a este macizo montañoso del poniente de la ciudad. Desde el siglo XVII, XVIII, incluso XVI, XVII, XVIII, XIX y el XX se han generado mitos que dicen que hay tesoros inmensos ahí adentro del cerro, que están cuerpos incluso de españoles que buscaron los tesoros allá adentro, que hay ríos subterráneos allá adentro. Todo este tipo de manifestaciones, incluso las más contemporáneas, los focos tonales, los objetos voladores no identificados, pues también hace emocionante todo este mundo mítico en torno al Cuinametzin. El mito más antiguo del Cerro del Muerto es el que habla de su origen. La leyenda da cuenta de cómo un sacerdote da fin a un periodo de guerras entre chalcas, nahuatlacas, huachichiles y caxcanes. Ese sacerdote pues un día llega y ve un lago muy bonito y ahí se mete a nadar. Al no salir, los indígenas creen que lo mataron sus enemigos y comienzan otra vez las guerras intestinas entre ellos. Y al estar el fragor de la batalla, sale el sacerdote de la laguna y es herido y después muerto por flechas de un lado y de otro. Al caer el sacerdote todo lleno de sangre, herido por muchas flechas, cae encima de los pueblos que están en pleito. Y después un silencio sepulcral. Después de ese silencio surge muchísima sangre, tanto de los indígenas muertos como del sacerdote, y esa sangre se convierte en agua totalmente caliente. Por eso surgen los veneros del agua caliente de aquí, de la Campera. Ese es el mito. Esta leyenda es un referente para el pueblo de Aguascalientes, pues no solo nos habla de la formación del Cerro del Muerto, sino que también nos explica cómo fue que surgió la ciudad. En términos mitológicos le da lugar al origen de la ciudad, que son las aguas calientes, que son las aguas termales. Y en ese sentido, si no hay agua, no hay vida. Entonces, necesariamente, creo que el Cerro del Muerto es y debe ser un ícono que dé origen y que dé identidad a todos los aguascalentenses. El mito de la muerte de un sacerdote como fuente de agua viva para el surgimiento de la vida en la entidad es un claro ejemplo de que en Aguascalientes la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Todos acabamos muriendo de olvido, muriendo de miedo.
al último suspiro de la última persona que sabe nuestro nombre, aunque este quede escrito en cada hoja del árbol que plantamos y en el negro profundo de los higos madurando en agosto. Pero el olvido es miedo, es temor al destierro permanente del mundo, a que se aclare el cielo, que pase el aguacero y no lo recuerde el río. Esta parte donde los mexicanos, que somos un pueblo sufrido, un pueblo tan golpeado por muchas cosas, somos un poco dueños de la muerte. Apenas vemos un poquito de luz y queremos fiesta. Y el festival es eso, es alegría, tú vas, ves, disfrutas, y los mexicanos tenemos esa maravilla, ¿no? Yo cuando fui a ver una película del 007 que empieza con todo esto, era mágico. Yo digo, de verdad, los extranjeros que ven esto debe ser impresionante, ¿no? Uno está como muy familiarizado desde chiquito en las calaveritas, de verdad es mágico. Para mí fue una experiencia maravillosa, el Fandango de Calaveras del 2011, donde yo estuve haciendo la Catrina, un evento precioso en el teatro, fue maravilloso. Sí, la verdad yo creo que también en esta parte cultural el Estado se ve crecido, se ve multiplicado, o sea, es una derrama en emociones, en simbolismos, en dinero, en cultura. Yo creo que es un ganar-ganar para muchos lados. Los museos son álbumes de fotos. Tenemos nuestros muertos en álbumes y nosotros tenemos a la muerte misma en el museo. Y tiene eventos y es un espacio igualmente mágico. Es una visita obligada, ¿no? Yo creo que ahí la universidad se sacó un 10, otro, pero muy, muy bien. La muerte es completamente arte. Nosotros la celebramos, nosotros la apoyamos, nos mofamos, nos burlamos de la muerte. La muerte como universo de imaginación, como un ciclo dentro de otro ciclo, como el final de un día y el comienzo de la noche, como sentimiento de las almas, como expresión y como aliento de un espíritu, como arte. El Museo Nacional de la Muerte nace en 2007 gracias a la donación de una colección de más de 1.500 piezas por parte del maestro Octavio Bajonero Gil, que durante cerca de 50 años de su vida se dedicó a coleccionar y a acervar objetos alusivos a la muerte. Este museo, la universidad decidió crearlo en lo que se conoce como el edificio central, que es un conjunto de 3 edificios de diferentes épocas, en donde tenemos el edificio más antiguo de Aguascalientes en funcionamiento, que es el edificio Jesús Gómez Portugal, que fuera el convento de los dignos franciscanos de San Diego, y que a partir de 1867 se convierte como edificio civil en la Escuela de Agricultura, que es el primer precedente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se funda en 1973. El segundo edificio es este, que es el 19 de junio. Este edificio tiene un pórtico de cantera neoclásico, y el último edificio se conoce como Humberto Martínez de León. Es un edificio de la década de 1980, a inicios de esa década, y que funciona actualmente como la Sala de Arte Moderno y Contemporáneo del museo. Es una muy pequeña muestra de todo lo que idiosincráticamente el mexicano produce en torno al tema de la muerte. La cultura mexicana le da una forma, una representación muy típica, es lo que nos distingue de las demás culturas, porque sí hay que distinguir que no somos los únicos que le damos tiempo y espacio a la muerte y a sus representaciones, pero sí lo hacemos de una manera muy específica.
cultura mexicana le da una forma y una representación muy típica, es lo que nos distingue de las demás culturas, porque sí hay que distinguir que no somos los únicos que le damos tiempo y espacio a la muerte y a sus representaciones, pero sí lo hacemos de una manera muy específica. Es muy vivaz, es muy colorida, es muy diversa. Sí tenemos fechas establecidas para celebrar y conmemorar a nuestros muertos, cosa que otras culturas no tienen. Tenemos un día, digamos, nacional para poder conmemorar a todos los muertos. Los mexicanos relacionamos el arte con la muerte de una manera muy lúdica, de una manera muy folclórica, de una manera de mucho sarcasmo. Sabemos que en algún momento nos va a llegar o nos va a pasar. Pues ese es uno de los elementos que yo creo que llegan con un enorme impacto al espíritu y a la humanidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Y en el transcurso y el desarrollo de la humanidad, conforme se va educando, aprendiendo a través de la vida y de las experiencias, pues obviamente se van generando estas ideas de la muerte. Para mí, no existe en ningún otro país una celebración tan hermosa y tan maravillosa como la que existe en México con nuestros difuntos. Yo pienso que el arte es la muerte es el arte y es algo sin igual. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo, viento. Estamos en el Museo José Guadalupe Posada y yo quiero recordar que luego de la inauguración del mismo, allá en principios de los 70s, Ismael Martínez Guardado, ahora Ismael Guardado, grabador, etcétera, de estatura internacional, él organizó en 2 oportunidades una alegoría, pues, de fieles difuntos. Justamente esa semilla, esa inquietud que nos dejó Ismael en aquellos años se cristaliza en Calaveras del Montón. ¿Qué es Calaveras del Montón? Un espectáculo multidisciplinario que toma el nombre de una de las hojas sueltas de José Guadalupe Posada, que es Calaveras del Montón, ¿verdad? Calavera, calaverita, calavero, toditos somos calaveras del montón. Y entonces ese grupo también vino a empujar a aquello que se prefiguraba, esta alegoría histórica, histriónica, festiva de la celebración contemporánea de nuestros difuntos en Aguascalientes. Y mantener como un ejemplo de lo que fue aquel intento de balancear lo que era nuestra tradición con otras manifestaciones. El festival viene a detonar todo esto y a prender la atención y a mantenerlo en una circunstancia desde lo contemporáneo sin olvidar lo ancestral. Reconocer y ver con cierto orgullo lo que en un día soñamos, ahora se cristaliza, ¿verdad? Aquí se conjuntan el pueblo de Aguascalientes y el pueblo de México en un lugar específico, disfrutando lo que es nuestra tradición. Y eso creo que nos debe de llenar de gusto porque eso nos hace trascender como pueblo. Cuando la globalización nos arrase, las banderas que tendremos serán estas, serán las que nos signifiquen, las de nuestras tradiciones.
sueño soñaba anoche, sueñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Y entrar, señora, muy blanca, ni más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan figurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, muy deprisa se vestía y ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme las puertas blancas, ábreme las puertas, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, nunca me abrirás, querida. La muerte me anda siguiendo, junto a ti, vida, se iría. Vete bajo mi ventana, el que labraba y tejía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la muerte que ahí venía. Vamos, vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida.